no sé si ya, Jorge, si ya tenemos a nuestro siguiente invitado, que es el doctor Luis Ayauri. Él es médico tratante del servicio de urología de Solca en Guayaquil. Muy bien, ya lo tenemos ahí. Doctor, buenos días, bienvenido, ¿me escuchan? Buenos días. ¿Cómo está usted, doctor Luis Ayauri? Muy bien, gracias por estar aquí en Los Especialistas. Vamos a darle un giro un poco al pensamiento y a darle información también importante y valiosa. Usted es tratante del servicio de urología de Solca, y Solca pues que ha manejado con gran preocupación y gran objetividad el tema del tratamiento del cáncer en el país. En la ciudad de Guayaquil se están viendo reflejados incidentes muy frecuentes en tema de cáncer a la próstata. Entonces, usted como un especialista al respecto, cuéntenos cómo es la situación actual que están viviendo los hombres en este tema tan preocupante. Bueno, ante todo, muchas gracias por la oportunidad. Efectivamente, pues el servicio de Solca Guayaquil, conmemorando la lucha contra el cáncer en los varones, se ha unido a la iniciativa Movember, que su objetivo es que los hombres se dejen crecer el bigote, la manera del mostacho, durante este mes de noviembre, con la intención de crear conciencia sobre el cáncer de próstata y testículos y problemas que conllevan a través de la misma, pues, ¿no? En el caso de las patologías, específicamente hablando, la idea del movimiento es, como les decía, hacer conciencia, ya que en la actualidad o siempre ha habido un poco el tabú por parte del paciente varón con respecto a sus patologías de su parte genital. Entonces, principalmente por temor, por desconocimiento o por tabú, como le digo, porque no les gusta abordar este tema, el paciente no acude a controles periódicos en el momento que los requiere, y muchas veces cuando ya la patología o el problema ha superado la capacidad resolutiva por parte del especialista, es cuando ya acuden. Entonces, así como se hace hincapié mucho en la patología, por ejemplo, del cáncer de mama, que es un movimiento mucho más ampliado y que ha tenido más aceptación por parte de la población femenina, sobre todo, pues no. En el caso de los hombres también buscamos lo mismo, buscamos que el paciente varón, las personas, identifiquen de manera temprana o que sepan que pudiesen dar un pitazo inicial, por así decirlo, ante una patología que pudiese ser resuelta de manera precoz. Doctor, tenemos pequeño inconveniente con la señal, pero en todo caso vamos a tratar de continuar con esta entrevista. ¿Cuáles son en realidad los síntomas que podrían advertir de que un hombre podría tener un cáncer en estas dos situaciones, tanto de sus partes genitales como también de su próstata? Son dos entidades diferentes, ¿no? El cáncer de testículo afecta con mayor frecuencia o en su mayor porcentaje a pacientes jóvenes, ¿sí? A pacientes entre 15 y 30, 35 años de edad, es donde epidemiológicamente se encuentra mayor afectación de los mismos, dado que esta patología conlleva un problema, por así decirlo, desde el nacimiento. Entonces, se presenta de manera precoz. La manera de identificarlo, pues, es más sencilla que en el cáncer de próstata, por así decirlo, dado que se manifiesta como un endurecimiento del testículo o un agrandamiento del mismo. No necesariamente nos indica un agrandamiento que por sí es un cáncer de testículo, pero es un indicativo en todo caso de que el paciente debe recurrir a un especialista para que haga la valoración y determinar de manera adecuada si estamos frente a una patología benigna de testículo o un cáncer de testículo. Asimismo, esto es como el primer síntoma que va a tener el paciente, que va a poder identificarlo él mismo en su casa, pues, ¿no? El agrandamiento o el endurecimiento del testículo. Otra sintomatología en sí no la da, sino que esto puntualmente en lo que es testículo.
En el cáncer de próstata, la sintomatología, en cambio, se presenta diferente en pacientes que parten de los 45 años aproximadamente. Siempre hay, puede haber un poquito antes, pero no tanto en pacientes jóvenes, sino que a partir de los 45 años. Y la principal sintomatología es cambios en el hábito de la micción, en el ámbito de orinar. El paciente que se queja de que está orinando mucho en las noches, o el paciente que se queja de que siente que orina incompleto, o incluso hay pacientes que no refieren síntomas, que no presentan síntomas, que se presentan, como repito, del hábito mixto, disminución de la fuerza del chorro, ya no orina con fuerza, tiene que hacer fuerza al inicio para orinar. Entonces, podríamos estar frente a una patología maligna. Entonces, debe acudir al médico para que el médico complemente el estudio y de esta manera determinar si es patología benigna o una patología maligna. Doctor, ¿un golpe podría significar que lleve a un cáncer de testículos, por ejemplo? Porque hoy en día, por ejemplo, los jóvenes, por efectos del deporte o por efectos de alguna acción en particular, pueden tener un golpe en sus partes y eso podría provocar también alguna acción hacia el cáncer. No necesariamente, no está constituido dentro de los estudios que sea un desencadenante de. Más bien en el cáncer de testículo se ha visto relacionado directamente, y es una de las causas principales, o una de las posibles causas más que principal, es el hecho del no descenso completo del testículo durante la etapa embrionaria. Cuando el bebito está formándose en el vientre materno, el testículo desciende, y hay ocasiones que por diferentes causas no desciende por completo y se queda en el conducto o se queda en el abdomen. Entonces esta patología se llama criptorquidia. Entonces, si eso se resuelve de manera quirúrgica, y si no se resuelve, estos pacientes, el testículo no está en su sitio habitual, se ha visto que tienen mayor predisposición a que ese testículo desarrolle un cáncer en el mismo. Entonces, asimismo, otro factor del cáncer de testículo es tener el cáncer en un testículo, por ejemplo en el derecho. Si se lo resuelve, se lo opera y se cura, tiene mayor riesgo que la población habitual de presentarlo en el testículo que le queda, pues, ¿no? La diferencia en el de próstata es que un factor de riesgo actual no lo hay. No hay un factor que le diga porque usted hizo esto, porque dejó de hacer esto, porque no hizo esto, porque sí hizo esto, o dejó de comer o no comió, le produjo el cáncer de próstata. Normalmente se dice, un principal factor de riesgo de tener cáncer de próstata, pues es tener próstata. Doctor, ¿a qué edad el varón debe hacerse los exámenes para identificar o prevenir el cáncer? A partir de los 45 años, 40 años aproximadamente es lo indicado, ¿sí? 45 es lo más idóneo. Habitualmente uno hace los controles anuales, pero si el paciente antes de los 45 no tiene sintomatología, pues obviamente no va a esperar, no es que el doctor diga a los 45, va a esperar 5 años más. Puede hacerlo con antelación. Y dentro de los exámenes a veces se preocupa por cuestiones de lo que me van a hacer, o no quiero saber si tengo, entonces prolongan la visita o extienden la demoran en acudir al médico. Y las valoraciones iniciales son examen de sangre de PSA, que es una toma de muestra de sangre como cualquier otra, sumado a un eco pélvico, y indiscutiblemente pues el examen de próstata, lo que muchos pacientes lastimosamente rehuyen, pero que es necesario porque independientemente de lo que salga en el examen de sangre y lo que salga en la ecografía, no nos va a decir qué consistencia, o sea, qué tan dura está la próstata, y eso únicamente se logra con el examen físico, que es el tacto rectal, que es un examen que tiene su molestia, pero no es algo que dura varios minutos, es un examen que dura a lo mucho 30 segundos, en lo que uno hace la examinación, palpa, ve las características, ve si no hay nódulos o algo, y el examen del tacto rectal pues acaba. Entonces, invertir 30 segundos en algo que tal vez el paciente considera vergonzoso o como tabú, puede llevarle a que se detecte tempranamente y salvar su vida. Doctor, la edad, bueno, el cáncer no tiene edad en todo caso, pero usualmente, ¿en qué edades se presentan los casos ya que son irreversibles en tema de cáncer? Más que la edad,
es dependiendo el estadio inicial en el que se encuentra el cáncer al momento del diagnóstico. El estadio, como le repito, ya es un poco más complejo, pues no. El hecho de encontrar la próstata dura, no necesariamente grande, puede ser una próstata no tan grande que no da tantos síntomas, pero está dura, el examen del valor del PSA está muy alto, entonces puede ser una próstata pequeña, pero en su pequeñez tiene una agresividad elevada y la única forma de determinar y dar diagnóstico conciso es a través de una biopsia. O sea, yo a través del examen físico tengo una presunción, determino que hay una alta probabilidad de que tenga un cáncer de próstata y la única forma de corroborarlo es con una biopsia de la misma. Y esta biopsia, esta toma de muestra, me va a dar el estudio al microscopio y asimismo complementar con tomografías y demás, pues para saber si ese cáncer está enfocado solo en la próstata, que será lo ideal, en un tratamiento inicial para ver si va a cirugía u otro tipo de tratamiento, pero si va a estar ya un poco más regado, pues lleva otro tipo de tratamientos que tampoco son una sentencia de muerte para el paciente, sino que hay que actuar de otras maneras y también a los pacientes les suele ir bastante bien. Doctor, Solca, dentro de ese trabajo que brinda la comunidad, tiene previsto en este mes, si no me equivoco, una charla con su participación y otro médico también de los médicos de Solca para hablar precisamente sobre estos temas. Esa charla va a ser virtual, entiendo. Explíquenos un poco cómo va a ser esa charla y en qué fecha se va a realizar. Correcto, es como lo repetía al inicio, como decía al inicio, aprovechando el movimiento Movember, pues no, el instituto va a hacer una charla virtual. Es gratuita acerca del cáncer de próstata y cáncer de testículo, enfocándonos un poco en las patologías masculinas, en estas patologías masculinas en las que es importante, por ejemplo, valorar tempranamente al paciente. Esta charla virtual gratuita en la que simplemente tienen que ingresar a nuestras redes sociales de Facebook, de Twitter, de Instagram, va a ser el día 19, el otro jueves 19 de noviembre a las 10 de la mañana, como le digo, por las redes sociales de la institución. Muy bien. Doctor, dos preguntas finales. Cuando el hombre no puede orinar, definitivamente es un problema que está pasando en su próstata, pero cuando orina con cierto ardor y cierta dificultad o agoteo, ¿es un aviso a que algo está pasando ahí en su próstata? ¿O puede ser una infección, correcto, por ejemplo? Normalmente uno ya conoce el funcionamiento de su cuerpo, de manera inconsciente o consciente. Ya en el momento que encuentra o se percata de que hay una alteración en su flujo de micción, como usted menciona, agoteos o con molestia al orinar, eventualmente pudiese ser primera causa una infección, pero también ya dependiendo de la edad, por ejemplo, un joven de 25, 30 años que tenga problemas para orinar, pensaría yo en primera instancia en un proceso infeccioso. Pero yo un paciente que me tenga 45, 55 años y me presente esta sintomatología, ya no pienso como única opción una infección de vía urinaria, sino que ya tengo que ir viendo la parte de la patología prostática. Y ahí viene la parte importante, que no necesariamente una patología prostática va a ser cáncer. Hay patologías benignas de la próstata. Todo varón, no nos vamos a salvar ninguno, a partir de los 45 años, nuestra próstata va a crecer un poco de tamaño. ¿Ya? Y de ahí viene la importancia de los controles para saber qué tanto está creciendo, tomar medicación para que ese crecimiento no sea sobreexagerado, porque la próstata es una parte de la vía urinaria y si crece, como abraza la vía urinaria, la aprieta y es cuando corta el flujo miccional. Entonces, detectado temprano la patología benigna, con medicación el paciente sigue de largo y pues no va a tener mayores problemas en el transcurso de su vida. La segunda pregunta, en el tema del cáncer a los testículos, usted hablaba al principio de que es un tema básicamente genético, ¿no? Pero si bien en el tema de la próstata, la inflamación o la dificultad para orinar es un síntoma que me advierte a mí que ahí hay un problema, en el tema del testículo, usted decía que ver agrandado el testículo
ya es un síntoma, pero eso genera dolor. ¿También hay alguna otra sintomatología que pueda uno identificar como para preocuparse de ese tema? Eventualmente, no, en la mayoría de los casos no produce dolor. Más bien cuando hay un testículo aumentado de tamaño con dolor y sobre todo dolor exquisito, o sea que uno lo toca y genera mucho dolor, podría ser más bien asimismo una patología benigna, hidroceles, varicoceles, atracciones testiculares, ya que pueden hacer que uno de los testículos aumente de tamaño, pero no en el contexto del cáncer no se suele acompañar de dolor testicular, no se suele acompañar. Puede pasar dependiendo el tamaño y ciertas afectaciones a nivel de las ciertas fibras, pero no se suele acompañar de dolor y ese es el problema, que muchas veces el paciente simplemente ve que está grande y cree que como no le duele no ha de ser nada malo, cuando más bien es al contrario. Escucha, doctor, ¿y también hay Sí. alguna edad en referencia en el que se puedan presentar estos problemas de cáncer en los testículos? Sí, en los testículos es aproximadamente el rango establecido, por así decirlo. La medicina no es una ciencia exacta, no es a rajatabla, pero en los estudios de varios años, la edad promedio es entre 15 y 30 años, con mayor frecuencia se pueden presentar estos problemas de cáncer de testículo. Entre 15 y 30 años, una edad muy temprana. ¿Y esto afecta Así es. esto afecta a la fecundación también? ¿Esto tiene impide poder tener procreación? Normalmente no repercute, porque si el cáncer, como todo cáncer, si es detectado a tiempo, pues el tratamiento en el cáncer del testículo es la extirpación del testículo. Pero el paciente, como repito, tiene el temor, no quiero saber porque si no me van a sacar el testículo y qué va a pasar con mi virilidad, pero tiene el otro testículo. El otro testículo, el cuerpo es un sistema muy adaptable, un cuerpo es inteligente, el cuerpo es una maravilla, y al sacar un testículo, el otro cumple la función por los dos. Entonces, mantiene su testosterona en niveles normales, mantiene su virilidad, el otro testículo es el que va a producir los espermatozoides, entonces no suele haber repercusiones, e incluso en la parte emocional, por así decirlo, hay pacientes que, bueno, están felices, que se curan del cáncer y demás, pero queda la sensación del vacío, pues, ¿no? En el escroto, de que solamente hay un testículo. Incluso hay opciones posteriores de que ya se recupera la enfermedad, en que se pueden poner unos implantes, literalmente, como lo de mama, que es una bolita, y da la sensación de que para el paciente en la parte emocional tenga sus dos testículos en la bolsa escrotal. Doctor, ¿existe alguna información que me esté olvidando que sea importante que se comunique hoy en este espacio? En general, en general creo que estamos bien. Importante es hacer el énfasis en el que el paciente se tenga la conciencia de que el varón, ver sus patologías de los órganos sexuales, de los órganos reproductivos, no implica nada malo. Más bien es una inversión, es algo que debería hacerse, y en buena hora, y estas aperturas, estos movimientos, para que la gente haga conciencia, y así como de a poco se ha hecho en el caso de cáncer de mama, campañas de tócate y demás, asimismo en los cánceres masculinos o en las patologías masculinas haya mayor apertura y mayor mente abierta a acudir al médico de manera precoz, ya que, como les decía hace un momento, un cáncer o una patología en general, sea benigna o maligna, detectada desde un inicio, es mucho mejor el pronóstico, va a ser mejor el tratamiento, e incluso hasta por la parte económica, va a ser un poco más económico el manejo que en estadios más tardíos. Yo le agradezco su participación, doctor Luis Ullauri, médico tratante del Servicio de Urología de Solca en Guayaquil. A usted, muchas gracias. Muy amable. Bueno, pues ya sabemos la importancia
de cuidarnos, especialmente los varones, en estas dos patologías que son muy preocupantes hoy en día. Las cifras en el país no son alarmantes, pero tampoco son de no pararle asunto, de no tomarle asunto a este tema. Y simpático esto de la iconografía, de la representación para manifestarse en favor de la lucha contra este cáncer. Así como en el caso de la mujer, el icono es ese lazo rosado, ¿verdad?, que identifica la lucha contra el cáncer. Acá los médicos acertadamente han escogido el bigote, ¿verdad?, en el varón, para demostrar su aceptación a la lucha contra el cáncer, tanto en la próstata como en los testículos, en este caso, ¿no?, en los varones.